Tema 13. Relaciones semánticas entre las palabras. Hiponimia, sinonimia, polisemia, homonimia y antonimia. Los cambios semánticos. Índice. 1. Introducción. 2. Significado y referente. 3. Análisis del significado. 4. Denotación y connotación. 5. Relaciones semánticas entre palabras. Relaciones de semejanza, la sinonimia. Relaciones jerárquicas, hiperonimia e hiponimia. Y relaciones de oposición, antonimia. 6. Polisemia y homonimia. 7. Los cambios semánticos. 8. Las causas del cambio lingüístico. Causas lingüísticas e históricas. Causas sociales, extensión, restricción. Y causas psicológicas, tabú y eufemismo. 9. Los procedimientos del cambio semántico. Por semejanza de significados, la metáfora. Por contigüidad de significados, metonimia. Por semejanza de significantes, etimología popular. Y por continuidad. Introducción. Los estudios lingüísticos han tenido a lo largo del siglo XX básicamente dos enfoques. Uno inmanentista y estructuralista, en el que se estudia la lengua abstraída de la realidad, descontextualizada, y más recientemente un enfoque pragmático y comunicativo que estudia la lengua contextualizada en una situación comunicativa concreta. Por eso, no es de extrañar que los estudios semánticos, es decir, los estudios del significado, reproduzcan estos dos puntos de vista contrapuestos. Como señala Lyons, en un extremo tenemos a quienes sostienen que la semántica lingüística debería ocuparse del significado de las oraciones con independencia de su enunciación en situaciones reales. Y en el otro extremo están quienes sostienen que el significado, o mejor dicho, el sentido, está siempre relacionado con el contexto extraverbal. Estas dos posturas extremas no deben ser excluyentes. De ahí que parezca conveniente completar el enfoque estructuralista con el pragmático, en el que el significado está condicionado por las situaciones comunicativas en las que la lengua se manifiesta. Esto no significa que desterremos una semántica lingüística que se ocupe del estudio sistemático del significado codificado en la lengua. Dicho esto, el tema lo dividiremos en dos grandes bloques. Uno relativo de las relaciones semánticas entre las palabras, que correspondería a un enfoque más sincrónico, y otro referido a los cambios semánticos, que tendrá un carácter diacrónico. Antes plantearemos cuestiones como las de significado, el referente, el análisis del significado y los conceptos de denotación y connotación. Significado lingüístico y referencial. La lengua cuenta con unas unidades básicas, los signos lingüísticos. En Saussure, el signo se define como una entidad de dos caras, significante y significado. El signo no une un nombre y una cosa, sino un concepto, significado, y una imagen acústica, significante. Explícitamente dice en el curso que no se da una unión entre el signo y la cosa, sino que la relación es entre el significante y el significado. El hecho de dejar fuera la cosa, el referente,
se debe a su visión inmanentista de la lengua que le obliga a evitar todo lo extraverbal. No ignora que entre lo lingüístico y lo extralingüístico existen relaciones, pero delimita lo que la lingüística debe estudiar y lo que no tiene que estudiar, lo extraverbal. Por ello, el esquema asosiriano de significante y significado ha sido sustituido por los llamados triángulos semióticos. El primero en establecerlo fueron los autores Ogden y Richards. El significado lingüístico es un hecho del sistema de la lengua y por tanto es constante. Cada signo tiene un significado con independencia de las circunstancias de comunicación y de las intenciones del hablante. Es decir, en palabras de Lyons, el significado lingüístico está sistemáticamente codificado en las lenguas. El significado referencial, la cosa, en cambio, es una relación que se establece en el habla, es decir, en el uso de la palabra en un enunciado determinado y puede cambiar de un enunciado a otro. Mientras el significado lingüístico es constante, el referencial varía en cada acto de discurso. Por eso, significado constante de perro puede referirse a seres distintos en cada acto de habla. Según el tipo de referencia podemos hablar de palabras de referencia singular, Guadiana o Málaga, otra de referencia genérica, los sustantivos comunes que designan clases de entidades, el perro es amigo del hombre, aunque puede referirse a individuos concretos, tengo un perro. Hay también palabras de referencia relativa, ocasional, los deícticos, este, aquí, yo, tú, y palabras sin referencia como las que tienen significado gramatical. ¿Por qué? El significado contextual, el sentido. Cuando introducimos el elemento contextual, es decir, la palabra dentro de un texto producido en una situación comunicativa concreta, hay que hablar de sentido o de significado del hablante o significado pragmático. El sentido se produce en un enunciado particular concreto. Frente a la constancia del significado lingüístico, el sentido está sometido a la variabilidad del lugar, del momento, de los interlocutores, del tema del que se trata. Este relativismo lleva a Wittgenstein a señalar que el significado de una palabra es su uso. A este propósito, Strawson se planteaba la cuestión de la interacción entre el significado y el sentido, entre lo lingüístico y lo pragmático. Por ejemplo, el enemigo atacará dentro de 2 horas. Fuera de contexto, solo conocemos el significado lingüístico, pero no el referencial. ¿Quién es el enemigo? ¿Cuándo es dentro de 2 horas? Y por supuesto desconocemos el sentido que englobaría, además del significado lingüístico y el referencial, la intención del hablante, las presuposiciones, los sobreentendidos, etc. El significado como conjunto de rasgos, el campo semántico. La concepción del significado en la semántica estructural se basa en el análisis componencial. Según él, el significado de una palabra constituye una estructura y los rasgos mínimos de significación son los semas. Mujer es igual a animado más humano más adulto más femenino. Hay semas compartidos con otras palabras y otros diferenciadores. Las palabras se organizan por su significado en subsistemas que dan lugar a los campos semánticos. Un campo semántico es una estructura paradigmática constituida por unidades léxicas que se reparten una zona de significación común y que se encuentra en oposición las unas con las otras.
La zona de significación común o sustancia semántica delimita el campo semántico y lo diferencia de los demás. Dicha sustancia se organiza en unidades léxicas. Estos elementos, como dijo Trier, son como las piedras irregulares de un mosaico que recubren exactamente todo un dominio bien delimitado de designaciones. Por ejemplo, elementos de un campo semántico serían silla, sillón, taburete, mecedora, puff, etc. Su archisemema, significado común, sería para sentarse. Su archilexema sería asiento. En la familia de palabras o familia léxica, los vocablos guardan entre sí una relación no sólo de significado, como en el campo semántico, sino también en la forma, puesto que tienen en común la raíz. En el ejemplo anterior, silla y sillón pertenecerían, además de al mismo campo semántico, a la misma familia léxica. Denotación y connotación. Para describir el significado de las unidades léxicas, se acude a los rasgos significativos. Estos rasgos significativos, los semas, caracterizan lingüísticamente las entidades designadas por las palabras. Silla, para sentarse, sin brazos, con patas. El conjunto de rasgos forman la denotación de una palabra en una determinada acepción. Este significado básico es común a todos los hablantes. Permanece estable y constituye una información objetiva sobre el referente de la palabra. Pero las palabras, como señala Bloomfield, adquieren un valor semántico suplementario en función de las relaciones que mantienen con sus usuarios y los contextos sociales de su empleo. Estos valores significativos asociados los conocemos como connotación. Las connotaciones vienen dadas en virtud de ciertas valoraciones sociales y culturales. Como señala Matoré, ciertas palabras asumen en determinadas sociedades unos valores en virtud de factores ideológicos, sociales, políticos o económicos. Muchas veces, estas asociaciones marcan positiva o negativamente los referentes, caso de gitano o judío, y pueden ser usados como forma de manipulación de las ideas o de discriminación. El carácter social de estas connotaciones no implica que sea compartido por todos los hablantes. Hay connotaciones más generales: toro, nobleza, bravura. Otras son más de un grupo, por ejemplo, rojo en sentido político, bueno para unos, malo para otros. Hay connotaciones más individuales y subjetivas que dependen de la experiencia de cada hablante. La lluvia asociada a la tristeza, por ejemplo. Distinguir las asociaciones individuales de las compartidas resulta a veces difícil porque los sentimientos están condicionados social y culturalmente. Otras connotaciones son estilísticas, es decir, se asocian más a la intención del emisor y a la situación comunicativa. Por ejemplo, mutátil y undoso tienen connotaciones literarias. Consideremos los términos odontólogo, dentista, sacamuelas. Tienen el mismo significado denotativo, pero cambia la connotación, registro más formal o más informal. Muchos sinónimos se diferencian por el carácter más marcado connotativamente de uno respecto del otro. Por ejemplo, fallecer, culto, frente a morir, no marcado. Faz, arcaico,
frente a cara, no marcado. Los valores connotativos deben tenerse muy presentes en determinados textos, especialmente los literarios y los publicitarios, que los utilizan profusamente. Relaciones semánticas entre palabras. Sinonimia. La sinonimia es la identidad de significado entre dos o más signos lingüísticos. Dos significados son idénticos cuando sus signos pueden ser sustituidos en todo contexto sin el menor cambio en su valor denotativo y connotativo. Los sinónimos perfectos, dada la intervención de valores connotativos, se dan raramente. Frecuentemente, los sinónimos en un contexto determinado pierden el carácter de sinónimos. De ahí que podamos establecer clases de sinonimia. Sinonimia conceptual, las palabras se refieren a un mismo significado, asno, burro. Sinonimia contextual, los términos son sinónimos en determinados contextos, pero no en otro. Agudo, perspicaz. Juan es agudo o perspicaz, pero no un sonido agudo o perspicaz. Sinonimia connotativa. Predominan los mismos valores afectivos, aunque el significado denotativo sea distinto. Cerdo y grosero o as y monstruo. Es frecuente que entre los llamados sinónimos existan diferencias afectivas y expresivas. Por ejemplo, menino tiene connotaciones expresivas que no posee gato. Diferencias expresivas de registro se dan también en flaco, delgado, esbelto. Matasanos médico. Intoxicación etílica, embriaguez, borrachera, curda, pedo. Entre bastante y asaz, la diferencia es diacrónica, por el carácter arcaizante de asaz. En chaqueta frente a saco, la diferencia es dialectal. Saco es del español americano. En policía frente a madero, la segunda es jergal. Cabeza frente a tarro, juvenil. Muerto, general, imperfecto, profesional. Orina, adulto, pipí, infantil. Desde el punto de vista didáctico, resulta más útil establecer diferencias entre sinónimos que buscar sinónimos absolutos que muchas veces no lo serán enteramente. Los centros de interés sinonímico son índices de las preocupaciones que inquietan a los hablantes de una comunidad. Es el principio de atracción sinonímica enunciado por Sperber. Por ejemplo, la muerte, el sexo, son centros de atracción de sinónimos. Relaciones jerárquicas. Hiperonimia e hiponimia. Los significados lingüísticos se estructuran a veces en relaciones jerárquicas que van de lo general a lo particular. Al término genérico se le conoce como hiperónimo, mientras que los términos que se subordinan a él, es decir, cada uno de los elementos particulares, se le denomina hipónimos. Cuando definimos un hipónimo, lo hacemos con las características compartidas con el hiperónimo más algunas otras que le son propias. Cada uno de los hipónimos, abeto, pino, álamo, etc., que conforman el hiperónimo árbol, se denomina cohipónimo. Aquí la diferenciación se basa en la relación género-tipo. En ocasiones, estas relaciones jerárquicas
toman la configuración todo-parte. Por ejemplo, cuerpo hiperónimo de cabeza, que a su vez es hiperónimo de frente, etc., formando una sucesión de ramificaciones. Relaciones de oposición. Antonimia. Es un fenómeno contrario a la sinonimia. Los antónimos establecen relaciones de oposición de significados. Hay varios tipos de oposiciones léxicas. Los complementarios hacen una partición completa de la realidad, de manera que la negación de uno de ellos implica necesariamente la afirmación del otro. No hay entre ellos términos intermedios: muerto, vivo, hombre, mujer, tónico, átono. Los antónimos, propiamente dichos, es la relación que se establece entre los términos en los que pueden establecerse grados o niveles: gordo, flaco, pequeño, grande, caliente, frío, ancho, estrecho. Se pueden graduar mediante cuantificadores: muy caliente, poco flaco, etc. Lo que no sería posible con los complementarios: muy muerto, salvo que se busquen efectos expresivos determinados. Está más muerto que vivo. Pensemos en el efecto humorístico de está casado pero poco, que viene de su carácter complementario. La inversión se da entre términos que describen una misma realidad desde puntos de vista alternativos, de forma que los significados se implican mutuamente. Pagar, cobrar, abuelo, nieto, enseñar, aprender, dar, recibir, comprar, vender. Para poder comprar, alguien tiene que vender, y recíprocamente. También incluimos aquí los términos que denotan posiciones extremas en un eje: norte-sur, arriba-abajo, antes-después, o movimiento entre extremos: subir, bajar, ir, venir. Polisemia. Se da cuando una palabra tiene varios significados diferentes. Es de gran importancia, pues afecta a la economía del lenguaje. Si una palabra no tuviese la capacidad de ser empleada en varios sentidos, el número de palabras que tendría que retener el hablante sería excesivo. Un abuso polisémico son las llamadas palabras ómnibus, palabras saco: hacer, cosa, echar. Su uso manifiesta pobreza e imprecisión léxica. La polisemia está ligada a los cambios de significados. Estos cambios se nutren, según Udman, de 4 fuentes: los deslizamientos de significado, las expresiones figuradas, la etimología popular y las influencias extranjeras. De estas fuentes de creación polisémica hablaremos al tratar de los cambios semánticos. Homonimia. Como en la polisemia hay un significante para varios significados, pero mientras la polisemia surge de varias acepciones de una misma palabra, la homonimia se da cuando dos o más palabras tienen forma idéntica. La homonimia tiene una doble vertiente según se relacione con el lenguaje oral, homofonía, o con el escrito, homografía. La convergencia fonética es la causa principal de la homonimia, es decir, dos palabras evolucionan fonéticamente hacia una misma expresión fónica: don de dominus y don de donare, so de señor, so tonto, y so preposición de sub. El yeísmo y el seseo provocan fenómenos de homonimia: cocer, coser, pollo, pollo, ciervo, siervo.
Los cambios semánticos. Las lenguas se mueven entre dos tendencias contrapuestas: la estabilidad como forma de garantizar su función comunicativa y la mutabilidad semejante a un organismo vivo que se adapta a las cambiantes situaciones materiales, sociales, ideológicas, etc. En efecto, las necesidades designativas de los hablantes provocan, además de la aparición de nuevas palabras, modificaciones en los significados de las ya existentes. Es decir, cambia la relación entre significante y significado. Por lo demás, los cambios lingüísticos nacen de la creatividad de algún hablante por un acto de innovación surgido de alguna necesidad comunicativa. La utilidad de la aportación o el prestigio de quien la introduce hace que se propague. Hoy los medios de comunicación de masas juegan un papel decisivo y se extiende para finalmente consolidarse. Las causas del cambio semántico. Los cambios pueden producirse por causas lingüísticas o extralingüísticas. Las causas lingüísticas actúan modificando el significado de una palabra por influencia del contexto de otra palabra que figura en la misma frase. Por ejemplo, jamás de iam magis, nada de nata, usadas en contextos negativos, han llegado a tomar este significado. La elipsis, que estudiaremos luego, estaría dentro de estas causas. Las causas extralingüísticas vienen dadas por los cambios en la realidad designada, por el desarrollo de la ciencia y la técnica, por la evolución de los usos sociales, de la cultura, por los cambios en las formas de vivir, etc. Distinguiremos entre razones históricas, sociales y psicológicas, a sabiendas de que las fronteras son difíciles de establecer. Por razones históricas, motivadas por cambios en las ciencias, instituciones, costumbres, Meillet y Nirop distingue tres subtipos: cambio de la naturaleza del referente. Coche designaba un vehículo de tracción animal. Pluma, cambio del conocimiento que tenemos del referente. Átomo, cambio de nuestra actitud subjetiva respecto al referente. Burgués se ha cargado con el tiempo de sentido negativo. Izquierdista, judío, villano, gitano, van cambiando sus connotaciones según los estereotipos que se van formando históricamente. Por causas sociales. El mecanismo del cambio semántico, según Meringer, consiste en que una palabra amplía su significado cuando pasa de un círculo reducido a otro más extenso, y lo restringe cuando pasa de un círculo amplio a otro más estrecho. Esto da lugar a la especialización o a la generalización. Con la especialización o restricción semántica, una palabra de la lengua común adquiere una acepción más concreta al pasar a un léxico específico del grupo. Se da con frecuencia en el lenguaje técnico y científico para formar tecnicismo: función, variable, ácido, haber. Se debe incluir en la restricción significativa el uso de nombres comunes en lugar de propios: el rey, el presidente. Una palabra como operación tiene un sentido muy amplio. Sin embargo, restringe su significado cuando la utilizamos en operación matemática, operación quirúrgica, operación bancaria. La palabra lidiar, derivada de lid, combate, lucha, es hoy un término taurino. Laborare, igual
a trabajar especializado en labrar, el desarrollo de nuevas acepciones para las voces patrimoniales por influjo de los cambios que se producen en el mundo social, cultural y científico es un fenómeno constante en las lenguas. Por ejemplo, las nuevas acepciones de canguro, búho y ratón. La generalización semántica consiste en la ampliación del significado de un término. Con frecuencia sucede en las palabras que pasan a la lengua común desde el léxico restringido de un grupo de hablantes. Es el caso de transistor, que va del lenguaje técnico al común para llamar por extensión al receptor pequeño de radio. También se da extensión cuando se usan sustantivos de referente singular, nombres propios de personas, de marcas, como denominación por un proceso metafórico de clase de seres. Un Don Juan, un Danone, refiriéndose a cualquier yogur, una Celestina, términos religiosos que pasan a otros ámbitos, ritual, liturgia, parroquiano. Causas psicológicas, tabú y eufemismo. Las valoraciones afectivas y emocionales que la sociedad hace de determinados hechos y objetos por tradiciones culturales o por razones psicológicas tienen influencia en la lengua. Cuando se dan estas valoraciones negativas, nombrar estos hechos u objetos resulta socialmente inadecuado, de mal gusto. Suelen corresponder a ámbitos que provocan miedo, la enfermedad o la muerte, o están marcados como no decentes, lo escatológico, el sexo. La palabra o expresión que un grupo evita por malsonante es el tabú. Los tabúes se evitan mediante los eufemismos correspondientes. Eufemismo de lo escatológico es, por ejemplo, heces. Lo sexual, sus partes, lo económico, reajustes de precio por subidas de precios. Los eufemismos suavizan las connotaciones negativas de la palabra tabú. Con el tiempo, los eufemismos se cargan de connotaciones negativas asociadas a lo designado. Dejan así de suavizar lo nombrado, por lo que hacen falta nuevos eufemismos. Asilo, hogar de la tercera edad, doble eufemismo, hogar y tercera edad. Y hoy centro de mayores. Ejemplos: letrina, retrete, váter, cuarto de baño, servicio. Casa de salud, psiquiátrico, ciego, invidente, subnormal, minusválido psíquico. El disfemismo, opuesto al eufemismo, subraya por razones humorísticas u ofensivas las connotaciones negativas de un término. Zorra, ramera, puta, por prostituta. El disfemismo nombra deliberadamente el término prohibido de la forma más indiscreta. La palabra prestigio es aquella que por motivos ideológicos o culturales se carga de connotaciones positivas, lo que se valora favorablemente y merece aprobación social. O sea, lo que se ha dado a llamar políticamente correcto cambia con el tiempo y pone de moda determinadas palabras asociadas a ámbitos prestigiosos. El lenguaje político y publicitario frecuenta las palabras prestigiosas para halagar los oídos de sus clientelas respectivas. Pensemos en el abuso de la publicidad de palabras como natural, ecológico, moderno, joven, y en la política de términos como democracia, libertad, participación, consenso, tolerancia, diálogo, etc., que connotan calidad política. Los procedimientos del cambio semántico. Para Ullmann,
los cambios son debidos a un principio de innovación lingüística. Establece dos grupos, por semejanza y por contigüidad, y los aplica al signo lingüístico. Como el signo lingüístico tiene el significante y el significado, obtiene 4 tipos de cambios. Semejanza en el significante, etimología popular. Semejanza en el significado, metáfora y sinestesia. Contigüidad en el significante, contagios semánticos o elipsis, y contigüidad en el significado, metonimia y sinécdoque. Por semejanza entre los significados. La metáfora es el procedimiento más fecundo de creación lingüística. Por eso el lenguaje de la vida cotidiana está plagado de metáforas. Lakoff tiene un excelente estudio sobre las metáforas de la vida cotidiana. El pensamiento busca analogías que permiten designar significados basados en la semejanza. La polisemia de muchas palabras nace con frecuencia de la metáfora. Muchas de esas metáforas son muertas. Por ejemplo, amígdalas, hoja de papel, es decir, no se tiene conciencia de su origen metafórico. Aquello por lo que se interesa una comunidad, sus preocupaciones e ideales, tiende a atraer sinónimos y muchos de ellos serán metáforas. Los centros de atracción y de expansión metafórica, según Sperber, informarán de la mentalidad de un pueblo o de una época. Pensemos en la proliferación de metáforas relativas al sexo, al dinero, la fiesta, etc. La metáfora puede basarse en la forma, semejanza entre una hoja de árbol y una hoja de papel, entre los dientes de un animal y los de un peine. Otras se basan en transposiciones sensoriales, sinestésicas, de un sonido a un color, de un color a un olor, etc. Un color cálido o chillón, una voz oscura. Otras se basan en el paso de términos concretos a abstractos, es decir, de lo material a lo espiritual. Por ejemplo, espíritu en latín, spiritus, significaba soplo vital. Otras metáforas surgen de la valoración de determinadas cosas. Mi hijo es una perla. Una de las formas más universales de la metáfora es la transposición de nombres de órganos humanos, metáforas antropomórficas. El cuerpo humano y sus partes es un centro de expansión de metáforas. Así, de cabeza nace cabeza de familia, de un desfile, etc. Frente, delante, espalda, detrás, boca, apertura, lengua de mar, garganta de un río, cuello de botella, brazo de mar, entrañas de la tierra, pulmones de una ciudad. Por contigüidad de los significados, metonimia. El hablante, por la proximidad física o conceptual entre los objetos, designa a uno de ellos con el nombre del otro. La contigüidad se debe a distintas relaciones, el todo y la parte, una cabeza de ganado, el continente por el contenido, un plato para referirse a la comida. La contigüidad puede ser espacial, temporal o causal. Espacial, traslaciones del nombre del lugar a la cosa. Pergamino, que es igual a piel de Pérgamo. Lo mismo sucede con la palabra colonia o con un Rioja, etc. Temporal, siesta, que es igual a sexta hora, que es la hora sexta, la del mediodía. Hacer el agosto, en agosto se cosecha. O causal, en estilo, instrumento para escribir, que viene de stylus. El nombre del instrumento se traslada al modo como se ejecuta la acción.
tener buen estilo, tener buena manera de escribir. Por semejanza de significantes. La etimología popular produce una palabra por errónea interpretación de su origen. Mondarina, vagamundo, esparatrapo, atiforrarse, destornillarse, etc. Por contigüidad de significantes. Un solo concepto puede ser expresado por dos o más palabras que forman un todo semánticamente indivisible. En estos casos, la longitud de las expresiones no conviene a la economía del lenguaje. Esto lleva a abreviaciones y supresiones. Prueba eliminatoria es sustituido por eliminatoria. Un cortado por café cortado y colonia por agua de colonia. Conclusión. Si el hombre, como dice Cassirer, es un animal simbólico, es decir, está dotado de lenguaje, en el centro del mismo se sitúa el signo lingüístico, la palabra capaz de explicar el mundo, de dárnoslo a conocer a través de las palabras, de sus significados, de las relaciones semánticas que se establecen, de semejanza, de oposición, jerárquicas, etc., somos capaces de expresar la realidad física, mental, afectiva y de estructurarla. De ahí que todos los aspectos que se desarrollan en el tema, significado, referencia, sentido, denotación, connotación, relaciones significativas, cambios de significados, sean fundamentales en el desarrollo de la competencia comunicativa de cualquier hablante. No olvidemos que la pobreza del lenguaje es sobre todo pobreza de palabras y a la inversa el enriquecimiento léxico es la forma fundamental de desarrollar la capacidad de expresión y comprensión.